Hola, te doy la bienvenida a la guía completa sobre botones, menús y configuraciones de la Sony A7 III. La verdad es que este video tomó bastante tiempo realizarlo, así que te agradecería, si te gusta y si aprendes algo de este video, que me dejes un like y tus comentarios en la parte de abajo. Primero que todo vamos a empezar por analizar la interfaz, los botones con los cuales contamos en esta cámara para manejar las diferentes funciones. Entonces, iniciando en la parte frontal, dependiendo del lente que tengas, puede que tengas solamente el anillo de enfoque o incluso un botón de sostener el enfoque, o que se puede personalizar para cualquier otra función, y un switch que te permite cambiar entre enfoque manual y automático. Fuera de eso, simplemente tenemos el botón para desensamblar el lente como tal, desmontarlo, y la perilla que está en la parte frontal del botón de encendido de la cámara. En la parte superior vemos justamente ese switch de encendido junto con rodeando el botón de obturación que nos permite tomar la foto, y más abajito tenemos la función C1 y C2, que son botones totalmente personalizables y que podemos mapear a cualquier función que queramos, junto con, en la parte izquierda, la rueda funcional que nos permite escoger entre diferentes modalidades de disparo, como por ejemplo modo manual, prioridad velocidad, prioridad apertura, program, autocompleto, video, incluso unos modos personalizados 1 y 2 para video, y bueno, cantidades de cosas más. Junto con esto tenemos una perilla dedicada o un dial dedicado para la parte de compensación de exposición, que funciona en cualquiera de los modos excepto manual. Y tenemos la perilla trasera, que es un dial opuesto al frontal. La idea es que el frontal por lo general nos sirve para cambiar la apertura, y el de acá atrás nos permite cambiar la velocidad. Esto de pronto se puede personalizar más allá en los menús, pero esa es la manera en que estará allí funcionando. Ahora, en la parte de atrás tenemos la pantalla gigante junto con el visor en la parte de arriba, que nos permite cambiar entre una y otra con un sensor que detecta automáticamente la proximidad, si estamos colocando nuestro ojo cerca del visor o si estamos lejos. Tenemos en la parte superior izquierda el botón personalizado C3, que ese también es uno que podemos configurar a nuestro gusto. El botón de menú, que es el que vamos a estar utilizando para ver todos esos menús. Al lado derecho del visor tenemos el botón de grabación de video. Este botón fue reubicado de los diseños anteriores, que previamente estaba en la parte totalmente derecha superior. Tenemos el botón AF ON, que básicamente podemos utilizar para configurar si encendemos y apagamos el enfoque manual automático en caso de que pues nuestro lente no tenga ese switch, o podemos colocarlo a hacer cualquier otra cosa. Junto con este, en la parte derecha tenemos el botón de bloqueo de autoexposición. Este nos permite justamente hacer eso, bloquear la exposición. Si estamos en una escena, componemos y luego recomponemos. Principalmente podremos mantener la exposición de la primera parte. Tenemos el multiselector debajo del botón AF ON, que nos permite mover el punto de enfoque si estamos en una área de enfoque puntual. Debajo de este tenemos el botón de función, que nos permite mostrar 12 funciones personalizadas listas para acceder rápidamente y no tener que entrar a los menús. Por debajo tenemos la muy útil rueda funcional, que nos permite no solo girar para cambiar diferentes configuraciones, como por ejemplo el ISO, o rotar entre las diferentes fotografías que tengamos, sino también presionar 4 botones dentro de esa rueda, uno arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces esto también lo podremos utilizar junto con un botón en todo el medio de la rueda. Debajo tenemos el botón de display, que nos permite ver las fotos que tenemos tomadas, como el carrete de fotos. Y junto con este tenemos el botón de basurita, que nos va a permitir borrar fotos, pero también es el botón C4, totalmente personalizable según lo que nosotros necesitemos. Ya en la parte derecha tenemos simplemente como el compartimiento para las tarjetas de memoria. Este no es un botón que haga nada más que simplemente abrir la puerta allí para nosotros introducir esas memorias tarjetas SD. Entonces, sabiendo esto, vamos a ver cómo son los diferentes menús y cómo podemos manejar las configuraciones para mapearlos y para utilizar nuestra cámara con ellas. Y bueno, entonces vamos a mirar las diferentes configuraciones, a hacer una revisión de cada uno de los elementos del menú. Entonces, en este momento estoy grabando con un iPhone. Me disculpo un poco por la baja calidad, porque como puedes ver estoy utilizando acá la cámara. La tengo conectada al Blackmagic Ultra Studio Recorder, que es el que me está dando la señal como tal. Entonces aquí en la pantalla no me aparece, la pantalla está totalmente oscura. No sé si puedes verlo acá. Sin embargo, estoy viendo la señal en esta parte, por eso voy a estar mirando acá. También tengo aquí a mi modelo. Y bueno, entonces vamos a empezar a mirar cada uno de estos modos. Antes de continuar, es importante aclarar que
Debido a que estamos haciendo una transmisión HDMI, algunas cosas van a estar desactivadas de los menús que probablemente en tu cámara obviamente no estén desactivadas. Incluso algunas características vas a ver por allí están un poco raras, solamente es por esta conexión, porque pues quiero que el menú se vea de la mayor calidad posible en el video. Entonces pues digamos diferentes cosas te las iré explicando. Otra cosa importante a tener en cuenta para que este video no se vuelva extremadamente largo es que voy a pasar relativamente rápido por cada una de las opciones y configuraciones, y si consideras que hay algo en lo que yo deba profundizar, escríbemelo en los comentarios que puedo hacer un video al respecto solo con eso, y vamos a tratar de hacerlo pues de la mejor manera posible para que se entienda súper bien. Igual voy a tratar de explicar todo pues lo más completo posible de manera que no te queden dudas. Y listo, pues sin más preámbulos vamos a arrancar de una vez. Entonces empezamos presionando la tecla menú. Inicialmente en esta parte, como puedes ver, en caso de que no hayas visto los menús de esta cámara antes, primero que todo tenemos arriba, son 6 pestañas: cámara 1, cámara 2, un globo, la vista previa, una maletica y la estrellita. Debajo de eso vemos que estamos en la pestaña 1, debajo de eso tenemos un subtítulo que nos indica como en qué parte de ese menú número 1 estamos, y también vemos que dice 1 de 14. Similarmente, en la parte de abajo podemos ver una serie de punticos o de cuadritos grises y un cuadro naranja que va cambiando según yo me vaya moviendo entre las diferentes páginas. Esto nos va a servir para saber en dónde estamos realmente ubicados. Antes de continuar y ir viendo una por una de las cosas, quiero que pasemos rápidamente aquí en este menú de la cámara 1 por las opciones y que te fijes específicamente en el texto que hay encima de la selección naranja que hay en este momento, que dice calidad / tamaño de imagen 1. Cuando pasamos puedes ver que dice tamaño de imagen 2, modo de toma, manejo 1. Entonces, como puedes ver, por ejemplo aquí dice autofocus, AF1, AF2. Esto nos va a servir luego para encontrar más rápidamente si estás buscando configuraciones de exposición, de autofocus, de flash y muchas otras cosas más. Tenerlo en cuenta, y lo mismo es para cuando nos pasamos a una diferente pestaña. En este caso vemos opciones de película, vemos opciones de obturador y de estabilización, de zoom, etc. Entonces, ahora sí, iniciando con cada una de las configuraciones de la primera pestaña. En la primera página de esa pestaña, pues tenemos el formato de archivo. Esta pues está desactivada, nos dice que es porque estamos en un modo de grabación de video. Esta es para fotografía y la podemos configurar en RAW, JPG o RAW más JPG. En esta parte de abajo, si tenemos la opción de RAW, cualquiera de las dos modalidades activadas, tenemos dos formatos de RAW distintos, uno comprimido y otro sin comprimir. Ojo, el que viene sin comprimir es más pesado, pero te proporciona una imagen de 14 bits. El que viene comprimido elimina parte de la información, comprime la imagen a 12 bits, pero te da mejores archivos. Depende de si quieres ahorrar en espacio o si quieres la máxima calidad posible. En mi caso yo siempre escojo sin comprimir. Calidad JPG, pues hablamos de si es fina, extra fina o normal. Personalmente yo disparo en RAW más JPG porque a veces es útil tener una foto rápida que yo pueda tener en mi celular. Entonces pues es un JPG de muy buena calidad. Lo mismo en tamaño pues de imagen JPG, pues creo que no tiene sentido bajarle a 10 o a 6 megapíxeles teniendo tanta resolución, especialmente que los móviles de hoy en día soportan perfectamente pues este tamaño de imagen. La relación de aspecto, realmente en 3:2 estamos aprovechando el total del sensor, en 16:9 estaríamos recortando y creando una fotografía con las mismas dimensiones pues de un video. Entonces personalmente creo que no tiene sentido. Ahora, eso es algo interesante. El modo APS-C o Super 35 mm es tomar el sensor full frame y utilizar solamente una porción de ese sensor que es del mismo tamaño de sensores de cámaras como por ejemplo la Sony A6500. Entonces, como puedes ver por ejemplo en esta imagen, acá tenemos una imagen en full frame. Si yo la coloco en 24 milímetros en este lente, esto es lo que obtenemos. Pero cuando venimos acá a APS-C y lo colocamos en toma manual activar, vamos a ver que la imagen ya está mucho más cerca. Es más adelante te muestro cómo se hace, pero yo puedo cambiar entre los dos modos con un clic, y como puedes ver la diferencia entre full frame y APS-C pues es bastante notable. Entonces acá en este menú de esta toma tenemos si es manual o automático. ¿Qué quiere decir que sea manual o automático? Cuando yo lo coloco en automático, a la Sony A7 III yo le puedo poner un lente APS-C
y ella automáticamente va a detectar que es un lente que requiere la función activada. Entonces inmediatamente se va a activar acá. Pero si yo lo coloco manual, quiere decir que yo incluso podría poner un lente APS-C y utilizar el sensor completo, con lo cual voy a ver una cantidad de viñeta increíble y probablemente más adelante te muestre algún ejemplo como de esta parte. Entonces, personalmente creo que es una buena idea tenerlo en automático en caso de que tú quieras utilizar tanto lentes full frame como lentes APS-C, pero tú puedes escoger cualquiera de las dos. En mi caso, bueno, lo voy a dejar en manual para luego hacer una demostración de esta parte. Pasando a la segunda página de la primera pestaña, tenemos lo que es reducción de ruido de exposiciones largas. Esto solo aplica para el JPG y no afecta las imágenes en RAW de ninguna manera. Entonces, pues personalmente lo tengo siempre desactivado. Si tú lo quieres activar, pues ahí simplemente es escoger esa opción. También tenemos la reducción de ruido de ISO alta. Esto afecta solamente los JPGs, entonces puedes escoger normal, bajo, desactivar. Simplemente es una de esas opciones. En mi caso, esta reducción de ruido sí me gusta para lo que es ISOs altos, por lo que te digo que las JPGs que a veces utilizo pues simplemente son como de compartir en redes sociales o algo así rápido, o en una fiesta en donde simplemente mejor esta cámara que un iPhone. Entonces pues esa reducción de ruido me ahorra un paso en postproducción. Luego tenemos el rango de color. Creo que la recomendación específica es que si vas a manejar imágenes digitales y a compartirlas en internet, y esto se maneja sRGB, pero si vas a imprimirlas y a manejar programas de edición que sean directamente, pues que conecten directamente a impresoras o algo así, se maneja Adobe RGB. Sin embargo, no estoy seguro de ello, entonces deberías investigar. El caso es que con esta opción puedes seleccionar cuál es el espacio de color que vas a tener. En compensación de objetivo o de lente, tenemos lo que es la parte de viñeta o sombras, aberración cromática y distorsión por defecto. La distorsión no se puede desactivar esa compensación, pero sí puedo desactivar lo que es la parte de la viñeta, que es por lo general las sombras periféricas que se producen debido a la calidad de construcción del lente, que no siempre pues es la mejor. Bueno, igual la parte de aberración cromática. Esto puede servir y ser muy útil en video. En fotografía, en el RAW, pues por lo general se le agrega como un perfil que cuando tú abres la imagen en Lightroom o en Adobe Camera Raw, pues vas a ver que está activado por defecto. Entonces tú puedes tenerlo allí y con esta función inmediatamente queda agregado directamente a tu imagen en RAW. Bueno, luego acá tenemos la selección de escena. Esto, si no estoy mal, es para cuando manejamos la opción de la perilla superior en la parte de escena. Cuando utilizamos un modo automático que trata como de, según el tipo de fotografía que yo voy a tomar, ajustar la configuración de la cámara. Este es un modo pues tan automático que yo creo que muchas personas que utilizan la 7.3 realmente no lo van a usar, porque la cámara decide todo y pues no siempre va a tomar las mejores decisiones. Pero si tú colocas la perilla en la parte de arriba que dice SCN, cuando la coloques allí, este menú va a estar activado y tú vas a poder escoger qué escena utilizar, si es escena retrato, si es macro, si es deportes, etc. Listo, el modo de manejo, como ves que está desactivado, es por lo que te digo de que estamos grabando un video a través de HDMI con esta cámara. Entonces este modo es si yo voy a hacer una foto única, es decir, una captura y listo, o si voy a hacer una captura en ráfaga, en donde tengo incluso diferentes opciones de si voy a disparar en High Plus, que es el 10 fotos por segundo, o en High, que es 8, o en medio, que es 5, etc. Así como también la parte de temporización, de si yo voy a colocar la cámara que tome una foto a los 10 segundos de presionar el obturador. En fin, en este momento la tengo desactivada, pero pues tú puedes ver las opciones allí, son autodescriptivas. Tenemos también la parte de ajustes de variación. Los ajustes de variación es lo que le llaman en inglés el bracketing. El bracketing es tomar varias fotos en diferentes niveles de exposición. Entonces aquí también están las opciones para utilizar esto. Acá tenemos lo que es el registro de memoria, o en otras palabras, tener unos ajustes preconfigurados que tú puedas utilizar rápidamente. Si tú, por ejemplo, quieres utilizar en interiores un ISO 2500 y tiene una velocidad de disparo de 1/100, una apertura de diafragma de 1.8, tú puedes preconfigurar todas esas configuraciones
y venir a recuperarlas aquí o grabarlas aquí en cuanto las colocas. Y también tienes pues la opción de si vas a guardar esas configuraciones pues como tal en una de las dos memorias. Aquí te permite escoger en cuál de las dos. Pasando a la siguiente, tenemos es como la parte de registro de ajustes, como entrar a hacer ese registro, y esa es la manera en que básicamente crearíamos esos ajustes que vimos anteriormente. En la quinta página de la primera pestaña tenemos la parte de autofocus. Entonces aquí es donde vamos a escoger diferentes modos de enfoque, como por ejemplo, aquí tendríamos el enfoque toma sencilla, que le llamamos acá, el enfoque en el que tú presionas el obturador, enfoca y listo. Si el sujeto se te mueve y sigues presionando con el dedo del obturador, pues el enfoque se va a mantener en el mismo lugar. Ignoremos por el momento este automático. El autofocus continuo lo que hace es que te va a hacer un seguimiento como tal. Si por ejemplo el sujeto se mueve y yo tengo enfocado y él se mueve hacia los lados, hacia adelante, él va a hacer el seguimiento todo el tiempo hasta que yo dispare la fotografía. También tendría el DMF, que es entre un autofocus que me permite de todas maneras mover el anillo del lente para ajustar o afinar mi enfoque, que es algo que incluso en algunos lentes de otras marcas simplemente no se puede. Y finalmente enfoque manual como tal. Este autofocus automático decide si te va a escoger autofocus sencillo o single, si te va a escoger continuo o si te va a escoger DMF, según el tipo de escena que identifique. Personalmente me funciona bastante bien el autofocus continuo en fotografía. En video también es genial, junto con el enfoque manual, ya sea para ciertos tipos de lentes o si la escena no requiere movimiento, pero esas son las opciones que tenemos ahí como tal. Luego acá tenemos estas dos opciones, prioridad en autofocus sencillo y autofocus continuo. ¿Cuáles son las opciones? Tenemos autofocus liberar o énfasis balanceado. ¿Qué rayos significa eso? Esto lo que nos está preguntando es, si yo estoy en autofocus sencillo y voy a tomar la foto y yo presiono hasta la mitad el obturador y luego presiono completamente, pero el enfoque no ha sido realizado, todavía no estoy enfocado, ¿a qué le voy a dar prioridad? Voy a darle prioridad a que primero enfoque y ahí sí tome la foto, o a que primero tome la foto independientemente de si ya enfocó bien o no, o un énfasis entre ambas cosas. Por lo general, el énfasis entre ambas cosas funciona mejor. Tenemos ahora la parte de área de enfoque. Entonces acá tenemos el área amplia o ancha, que simplemente detecta el autofocus en toda la pantalla, en todo el sensor, y él mismo decide qué parte de esa área completa va a seleccionar para enfocar. Tenemos también, por ejemplo, la zona, en donde, como puedes ver, aparecen unos cuadritos. Si yo, por ejemplo, enfocar acá, estos cuadritos yo puedo moverlos en diferentes puntos con el joystick o con el multiselector. Entonces esta es la zona que yo puedo utilizar. En video se ve un poquito diferente pues como en fotos, pero entonces esa es la parte. El centro, por ejemplo, me aparece acá, en donde simplemente lo que haya en todo el centro de la imagen, teniendo en cuenta que la prioridad también son caras, como vamos a ver más adelante, pues es lo que va a enfocar allí como tal. También tenemos el punto flexible, que antes de seleccionarlo, como puedes ver, dice S, se refiere a small o a pequeño, tiene M y tiene L. Entonces el punto pequeño yo puedo moverlo y entonces puedo enfocar por acá. Aparte, mira que ya en este caso no estoy enfocando en la cara. Si escojo otro tamaño, entonces yo voy a poder buscar algo mucho más grande, dependiendo pues del tipo de escena como que yo esté configurando. Lo mismo tengo con el punto flexible expandido. El punto flexible expandido es uno que detecta dentro del área en la que esté diferentes elementos. Esto funciona muy bien para fotografía. Si por lo menos dentro de este cuadro hay movimiento, él puede hacer un seguimiento continuo con los diferentes puntos de enfoque como tal. Y finalmente tengo este que está desactivado aquí en video, pero en fotografía va a estar activado y es muy bueno. Se llama autofocus de bloqueo, lo que en inglés denominamos lock-on autofocus. Ese lock-on
es que yo selecciono, por ejemplo, en este caso podría tener el central, o podría tener el zona, o podría tener el punto flexible. Entonces yo podría escoger primero enfocar acá en el centro, y en cuanto yo enfoque, si mi sujeto se empieza a mover y se me sale de ese punto inicial que yo seleccioné, el autofocus de bloqueo bloquea el enfoque en ese sujeto y le hace seguimiento. Esta es una opción que sirve muchísimo para video, por ejemplo, de que yo puedo hacer, lo que pasa es que en video funciona diferente, pero yo puedo preenfocar primero en un objeto y que si se mueve pues lo siga enfocando. Y en fotografía, por ejemplo, yo capturo, por decir, algún carro en una pista o algún otro objeto, una pelota de fútbol en un estadio. Inicialmente la capturo y luego él hace el seguimiento a donde sea que se mueva ese objeto, lo va a seguir. Entonces estos son los diferentes puntos como tal de enfoque. Finalmente, pues cuando utilizamos detección de cara, lo mejor es tener el área de enfoque ancho para poder que, pues independientemente de donde esté la persona, podamos enfocarla. Tenemos también los ajustes de enfoque, pues que en este caso no los vemos disponibles porque estamos en modo de película, modo de video, pero pues simplemente vamos a ver algo allí relativo a la parte como tal de enfoque. Donde dice acá esta parte de conmutar área de autofocus vertical o horizontal, nos habla de que yo puedo tener un punto de autofocus y un área de autofocus en la pantalla cuando utilizo la cámara en modo horizontal, y uno diferente para cuando utilizo la cámara en modo vertical. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo en la cámara con modo horizontal tengo el enfoque, el punto por ejemplo en el tercio derecho superior, yo podría que cuando me pase a modo vertical tenga otra configuración diferente, como por ejemplo en el centro, y que se me preserve o se me conmute ese modo, pero si lo desactivo, el punto girando la cámara no va a cambiar. Esto depende claramente de cómo utilices la cámara, y pues en mi caso realmente lo estuve probando, no me fue útil. La idea es que tú lo pruebes por ti mismo. Tenemos la parte de iluminación de autofocus, que es para fotografía, obviamente. Esto lo que hace es encender un bombillito rojo en la cámara cuando está muy oscuro y se deja pues como en automático en caso de que la cámara lo necesite. Esto funciona únicamente en el modo AFS porque el modo de autofocus continuo no hace ese enfoque en una sola captura. Entonces pues allí es donde se utilizaría. Tenemos el bloqueo central, autofocus de bloqueo central, que en este caso es el que yo te decía que sirve para video. Entonces yo inicialmente puedo coger el enfoque, capturar al sujeto y él va a seguir enfocando de allí en adelante. Esta es más o menos la manera en que se utiliza en video. Entonces este se llama autofocus de bloqueo central. Entonces yo lo puedo activar y desactivar de esa manera, o simplemente mapearlo a cualquiera de los botones. Tengo también la parte de ajuste de prioridad de cara en autofocus. Entonces simplemente aquí es activarlo o desactivarlo. Si yo lo desactivo, él va a enfocar en cualquier cosa que encuentre o que considere. Y si yo lo activo, pues evidentemente va a buscar primariamente el rostro, independientemente de cualquier cosa que esté sucediendo. Si encuentra uno, y es realmente muy bueno para encontrarlo, cuando hay, pues inmediatamente va a enfocar en él. Tenemos también la opción de visualizar cuadro de detección. Si yo desactivo esto, él va a estar enfocando en la cara, pero yo no me voy a dar cuenta. Entonces, en mi opinión, es mucho mejor dejarlo activado para yo ver ese cuadrito blanco inicialmente y verde si yo enfoco y enfoca bien. ¿Listo? Tenemos también la parte de sensibilidad de seguimiento en el autofocus. Tenemos 5 modos, que básicamente uno es el estándar, en el que prácticamente la cámara viene configurada. ¿Y qué se refiere esta parte de seguimiento? Que si por ejemplo tú tienes un sujeto al que quieres capturar en fotografía o incluso en video, y tú quieres que si pasa alguien por delante de ese sujeto, el autofocus no se venga hacia ese alguien o hacia ese algo, pues lo vas a dejar en estándar o incluso en fijado. Pero puede afectar, el número 1 puede afectar si el sujeto se mueve considerablemente, para lo cual estándar sería mejor. Y si tú quieres el seguimiento total,
Es decir, que por ejemplo tú tienes algo así y si un objeto se pone enfrente de la cámara y se hace un seguimiento automático rápido, entonces esta sería la configuración. En mi caso, pues para grabar cierto tipo de videos utilizo este que es mucho más rápido para este tipo de seguimiento. El modo de sistema de autofocus solamente funciona cuando utilizamos lentes adaptados de Sony montura tipo A, así que si no utilizas estos lentes probablemente no tengas que preocuparte por esta opción. Esta configuración nos indica que si queremos activar o no el autofocus con el botón de obturación, en otras palabras el botón de tomar la foto. Entonces a algunas personas les gusta enfocar con un botón trasero, cualquiera de los que haya digamos en la cámara personalizables. Esta sería la manera que yo puedo desactivar para que solamente el obturador o el botón de tomar la foto tome la foto sin necesariamente hacer autofocus. En mi caso me gusta dejarlo activado porque me gusta que esa parte enfoque por mí. Esta configuración de pre-autofocus, como ves todavía estamos en la parte de acá de arriba, vemos que dice AF3, es solo configuraciones de autofocus. Es para que la cámara busque el enfoque antes de siquiera tú pensar en tomar la foto. Es decir, que esté todo el tiempo enfocando. Entonces esto a mí me gusta tenerlo desactivado porque gasta mucha batería, está moviendo todo el tiempo el lente y especialmente si utilizas un lente ruidoso va a estar haciendo ruido todo el tiempo. Esta opción de autofocus, Eye Start, realmente no tengo ni idea de qué es. Creo que si alguien sabe simplemente me lo cuenta en los comentarios. Listo, tenemos la parte de registro de área de autofocus. Esta parte se puede activar y entonces acá nos dice, puede registrar el área de enfoque al pulsar de forma prolongada el botón Function en la pantalla de toma. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que yo podría tener una área de enfoque personalizada lista para usar en cualquier momento cuando yo utilice la tecla Function. Es una manera de yo traer rápidamente un área de enfoque que uso constantemente. De pronto si la modifique para otra cosa, volver a ella instantáneamente. Y acá obviamente puedo borrar esa área o simplemente, digamos, desactivar esa parte o incluso mostrarla. Bueno, tenemos la parte de microajuste para autofocus. Esto solamente sirve para lentes adaptados de otras marcas que no sean nativos o lentes de la montura tipo A de Sony. No sirve para los lentes nativos de montura de full frame ni APS-C porque se supone que ellos ya vienen microajustados de fábrica. Tenemos acá la parte de compensación de exposición, pues que realmente es un poco inútil cuando tenemos la rueda en la parte superior, la rueda física. Lo que pasa es que esto viene de los sistemas operativos anteriores de cámaras que incluso no tenían esa rueda entonces, pero simplemente lo tenemos allí. Esta restablecer compensación de exposición simplemente se refiere a que si yo apago y prendo la cámara, habiéndolo modificado de esta manera, pues lo puedo mantener o lo puedo restablecer. En mi caso, prefiero que se restablezca porque si no, me ha pasado que tomo fotos y quedan sobreexpuestas. Esta opción del ISO, pues es simplemente qué ISO quiero usar manualmente si yo lo quiero configurar. La verdad es que yo simplemente utilizo la rueda para hacerlo y luego te voy a mostrar cómo tengo configurada específicamente la cámara, pero pues esa es la forma. El modo de medición se refiere a cómo estoy midiendo o calculando la exposición. Entonces yo puedo tener el multi que mira toda la escena y decide qué es lo mejor. El centro, en donde yo tengo un punto, simplemente que lo que haya en la mitad es lo que va a priorizar. El puntual, que tengo dos tamaños, estándar y grande. El promedio de la pantalla entera, que es simplemente un promedio matemático. Y iluminación, que se refiere a luces altas, que es cuando yo tengo partes que se me están o que están en riesgo de quedar sobreexpuestas, priorizo esas partes. Entonces, personalmente creo que falta una opción que priorice un poco las sombras, pero bueno, independientemente de eso, estas son las diferentes opciones de medición. Y junto con, independientemente de la opción que use, en este caso multi, tengo prioridad de cara en multimedición, que es si yo quiero o no darle prioridad a que la cara esté bien expuesta independientemente del entorno. A algunas personas les gusta esto, otras no. A mí me encanta, realmente es muy útil. La parte también que tenemos acá de exposición es que el punto de medición puntual, cuando hablamos de
que vamos a hacer una medición en el centro, puede ser puntual en el centro o vinculada al punto de enfoque, similar a, por ejemplo, cuando utilizas un iPhone y tocas la pantalla para que enfoque y automáticamente le ajusta la exposición del punto donde tocaste. Esa sería esta opción de acá secundaria, o si no, simplemente que esté en el centro. El paso de exposiciones para la compensación pueden ser tercios o medios. AEL se refiere al bloqueo de autoexposición o Auto Exposure Lock con el obturador y es en este caso activado, desactivado o automático. ¿A qué se refiere? A que si yo tengo una escena en donde yo enfoco y muevo posteriormente la composición, entonces ahí puede que cambie la exposición o puede que no. Finalmente tenemos acá en esta parte de exposición 2 ajuste estándar de la exposición óptima. ¿Qué quiere decir? Que yo podría decirle a la cámara redefinir cuál es el cero en la exposición. Que si a mí me gusta sobreexponer o subexponer las imágenes, según el modo de medición yo puedo venir a decirle 1/6, 2/6, que sería 1/3, etc. ¿Qué nivel quiero que exponga por encima o por debajo, según si te gusta exponer hacia la derecha o hacia la izquierda del histograma? Tenemos también el modo flash. En este caso, como es video, no estamos utilizando flash, pero aquí tendríamos la opción de flash de relleno, de flash de segunda cortinilla y otras opciones allí, junto con la compensación del flash, que es simplemente qué tanto voy a aumentarle o reducirle como tal a la exposición que el flash me está dando. Tenemos acá como tal lo que es el ajuste de compensación de exposición, que es si yo quiero compensar con el ambiente y el flash. En otras palabras, cuando yo le digo al flash a través de la opción anterior, quiero que compense un paso por encima, si yo quiero hacer eso solo con la potencia del flash o también con la luz ambiente, en cuyo caso mermaría o disminuiría la velocidad de obturación. Esta parte es la que nos indica eso. Tendríamos el flash inalámbrico para cuando utilicemos como un controlador remoto o un maestro y unos esclavos. Y tenemos también la parte de reducción de ojos rojos, que simplemente nos hace varios disparos antes de hacer el disparo principal. Por otra parte tenemos el balance de blancos, que es una opción realmente grande en esta cámara. ¿Por qué? Porque primero que todo tenemos el balance de blancos automáticos, pero algo que hay pocas personas que saben es que este balance de blancos incluso puede tener una tendencia. Si yo quiero que el balance tienda más a cálido o a frío, o que sea un poco más, por alguna razón, verde, magenta, o cualquier combinación de ambos, yo puedo tener automático junto con ese desfase que yo le puedo configurar. Además de las configuraciones normales, como por ejemplo luz diurna, en donde yo puedo incluso, si a mí me gusta luz diurna pero con un poquito menos magenta o alguna cosa así, perfectamente lo puedo hacer. Como por ejemplo acá cada uno de estos modos tenemos el balance de blancos de sombra, nublado, incandescente, flúor. Bueno, aquí hay cantidades de opciones. Por ejemplo, mira, este es el blanco diurno, que es el tipo de luces que estamos utilizando acá. Tenemos incluso un modo de balance de blancos para cuando estamos utilizando la cámara debajo del agua con alguna especie de escafandra. Y finalmente el filtro manual, que es este modo K, en donde yo puedo escribir manualmente, seleccionar manualmente el nivel de Kelvin que quiero utilizar. Por ejemplo, yo podría decir es 5600 y pues en este caso está muy frío, muy tal, y entonces voy organizándolo y cuando yo quede contento con el balance o el nivel que quiero, lo selecciono y va a quedar ahí fijo automáticamente. Además, tengo 3 modos personalizados en los cuales yo puedo guardar uno de estos balances de blancos y la forma de justamente medirlos. En modo de fotografía, en video aquí no me funciona, cuando yo le dé clic en esta opción Set, él me va a generar una bolita en la mitad de la pantalla y me va a permitir realizar la medición del balance de blancos, ya sea con una carta gris o con algún objeto que sea suficientemente blanco para lo que yo necesite. Entonces esta es la parte de balance de blancos. También en la parte de balance de blancos tenemos la prioridad que vamos a tener. Si vamos a priorizar que los blancos se vean blancos o vamos a priorizar la luz ambiente. Supongamos que tú tienes una iluminación incandescente, las luces son amarillas, son cálidas.
Si tú tienes un balance de blancos que prioriza los blancos como blancos, pues esa luz amarilla va a verse blanca. Por lo tanto, cualquier otra fuente de luz que no sea amarilla sino blanca se va a ver azul. Entonces, cuando tú por lo menos colocas el balance de blancos en ambiente, tú vas a ver una imagen que refleja lo que tus ojos ven en la vida real, que es que la luz es cálida, simplemente el bombillo está alumbrando amarillo. Entonces esta es la manera de seleccionar cuál de esas dos opciones prefieres, y en mi caso yo he encontrado que estándar funciona bastante bien, sea cual sea la condición. Esta parte de DRO, que se refiere como a Dynamic Range Optimization o optimización de rango dinámico, y HDR automático, solo aplica para los JPGs. Como tengo activado RAW más JPG, esta función lo que hace es reducir un poco las altas luces y subir un poco las sombras para generar una imagen de más rango dinámico en JPG. En el RAW no tiene nada que ver. El estilo creativo me permite escoger si yo voy a, por ejemplo, si tengo estándar, vívido, neutral, pues con tonos bastante reducidos, retrato, paisaje, blanco y negro, y volvemos acá al inicio como tal. Entonces en estándar yo puedo, o en cada uno de ellos más bien, yo puedo aumentar el contraste, 3 niveles, aumentar la saturación, bueno, también reducir la saturación, y también aumentar la nitidez, que es como un enfoque artificial en cámara. Entonces este perfil pues realmente te va a afectar, 1, los JPGs, 2, el video, como pudiste ver ahí en tiempo real. En efecto de foto tengo pues algunos efectos, realmente no sé cómo quién utilizaría este tipo de cosas, pero bueno, aquí están. Son muy raros, muy locos. Por lo menos acá hay una opción de preservar el color rojo, el amarillo, el azul, por allá salen unos punticos en el fondo, el verde, como si se quiera hacer alguna especie de color selectivo directamente en cámara, o monocromático de alto contraste. En fin, estos son algunas configuraciones curiosas allí. En perfil de imagen realmente no podemos pasar mucho tiempo porque nos quedaremos todo el día aquí. Tenemos lo que son los diferentes perfiles de imagen para video, en donde tenemos diferentes gamas, la gama de los colores negros, el punto de inflexión, modo de color, saturación, fase, profundidad de color, etc. Aquí es donde vemos cosas como, por ejemplo, Slot 3, que es una de las mejores configuraciones para obtener el máximo rango dinámico de la cámara en video. Entonces, de esto, si te interesa, puedo hacer un video al respecto porque hay mucho de qué hablar. Esta sería la parte de HDR, que es una de las nuevas características. Entonces, bueno, en fin, esa es la forma de tú escoger el perfil de imagen que necesites utilizar. La amplificación de enfoque es la que me permite verificar mi enfoque si yo estuviera, por ejemplo, en modo manual, en donde puedo asegurarme de que estoy enfocando bien moviendo el anillo del lente. Esto es simplemente una forma de acercar. En video solo tiene 2 niveles de magnificación, en foto, tiene 1, en foto tiene 2, que es mucho más preciso como para lo que yo necesite. Tiempo de aumento de enfoque, a lo que se refiere es qué tanto tiempo va a durar ese aumento o ese zoom que me está haciendo para enfocar. Si yo le coloco sin límite, lo que vamos a tener es que hasta tanto yo no presione el botón de autofocus o me devuelva con el botón menú, él no va a retornar de ese zoom. O yo puedo ponerle que simplemente él esté 2 segundos y yo en cuanto haga como tal el zoom que yo tendría a través de esta amplificación, pues él se me puede devolver automáticamente. Entonces esta sería como esa configuración. En mi caso pues me gusta sin límite porque yo puedo volver en cualquier momento. Lo otro que tengo es el enfoque o la magnificación inicial. En este caso es 1 y me muestra en dónde voy a acercar, o también podría ser 5.9 y como te digo, en fotografía incluso hay más zoom. Tengo también aquí la opción, y esto es increíble de esta cámara, que yo puedo utilizar autofocus cuando hago este acercamiento para refinar mi enfoque. Previamente solo se podía utilizar esa opción de amplificar para enfoque manual. Ahora ya puedo utilizar autofocus. También tengo acá la parte de asistencia de enfoque manual, que yo podría, digamos, utilizarla como por ejemplo para lo que es el resaltado. Entonces, cuando yo utilizo
como tal el enfoque manual, yo podría ver la configuración. Vamos a ver acá cómo está. Tengo este resaltado, que es el famoso peaking. Vamos a ver si acá nos funciona. Bueno, en este momento en video no me está funcionando, no sé por qué, pero pues esta sería la manera como de hacer esa parte que funcione. Tenemos también por otra parte la toma sin parpadeos, que se refiere a cuando las luces artificiales están parpadeando como normalmente lo hacen, y yo activo esta función para evitar el flickering cuando simplemente tengo que capturar una imagen sin que me quede como ese banding o esas bandas o líneas intercaladas claras y oscuras de este parpadeo. Tengo acá la parte de registro de rostros que está desactivada por el modo video, pero yo puedo priorizar que si hay 3, 5 personas en la imagen y yo quiero que yo sea el que salga enfocado, yo registro mi rostro, mi fotografía, para que esté por encima pues de los demás. Bueno, y acá simplemente prioridad de los rostros registrados, obviamente pues estaría activado. En otras palabras, yo puedo registrar aquí mi cara y en algunos momentos tener activado que mi cara sea prioridad y en otros simplemente no tenerlo. Con eso terminamos la primera pestaña de arriba. Pasamos a la segunda, que es un poco más orientada para video, aunque no del todo. Tendríamos en video qué modo de exposición estamos utilizando. En este caso no me permite cambiarla, pero yo puedo utilizar acá manual, prioridad apertura, puedo utilizar prioridad obturación o velocidad de obturación, y puedo utilizar incluso program, que escoge automáticamente todas las configuraciones. También el modo de exposición, cuando estoy utilizando el modo SNQ, que es cámara rápida y cámara lenta, porque pues yo puedo grabar diferentes tipos de configuraciones, ya sea 120 frames por segundo o 1 frame por segundo para cámara rápida, y cómo voy a exponer la imagen, manual o prioridad de apertura, lo que sea, es lo que me permite escoger acá. En esta parte, el formato de archivo, estoy utilizando HD porque es lo que me permite grabar en este momento, pero normalmente yo lo tendría en 4K. No lo voy a tocar porque seguramente se me va a detener la grabación. Y junto con esta configuración de arriba, que yo recomiendo no utilizar el de abajo, ABC HD, sino el que tiene la X al inicio porque es el de más alta calidad, junto con eso yo puedo escoger la tasa de frames, si voy a colocar 60, 30, 24, 120 o lo que sea según el tipo de configuración en el que me encuentre, allí lo voy a poder seleccionar. Si yo escojo el modo SNQ, el modo de cámara rápida, cámara lenta, aquí podría escoger, por ejemplo, si la velocidad de transmisión es de cámara lenta o cámara rápida. Aquí tengo, por ejemplo, cámara rápida por 24, entonces simplemente si quiero algo diferente lo podría configurar en esta parte de acá y le digo a la cámara que me produzca un video que va a tener 24 frames por segundo o 60 de reproducción. En la segunda pestaña, página de la segunda pestaña de película, tenemos la velocidad de autofocus, esta vez para video, en donde tenemos la velocidad rápida, normal o lenta. Hay personas que prefieren el cambio de la velocidad simplemente más lenta porque se ve más cinemática. Y también tenemos la sensibilidad de seguimiento reactiva o estándar. Es muy similar a lo de fotografía, pero en este caso es para video. Si por ejemplo tú utilizas la pantalla táctil para enfocar entre uno y otro punto, aquí puedes decidir cuánto tiempo va a tardar el autofocus en llegar de un punto al otro. Como el autofocus es tan rápido, ya existe una opción de hacerlo más lento. Es una cosa increíble. Autoobturador lento es una cosa que me parece terrible dejarlo activada porque va a hacer que si hay muy poca luz y se llega a un ISO límite, que la velocidad empiece a bajar de 1/50. Esto solo afecta para video. Y cuando se baja de 1/50, por ejemplo a 1/30, 1/20, se va a ver como un video de una webcam y se va a ver terrible el desenfoque de movimiento. Entonces esto preferiblemente más bien que se vea la imagen oscura a que se vea así de fea. Tenemos también la grabación de sonido. Obviamente si tú quieres utilizar el micrófono integrado de la cámara o un micrófono externo, aquí puedes activarlo, cualquiera que sea la opción. También tenemos el nivel de grabación, en donde vamos a escoger pues según el volumen de lo que vamos a tener, de la escena que vamos a tener como tal. Algunos micrófonos tienen amplificador, otros no, entonces aquí podemos escoger esa opción. Y tenemos finalmente si queremos o no visualizar
el nivel de audio. Como puedes ver, tenemos el canal 1, el canal 2 aquí, moviéndome unos punticos verdes. Entonces, si yo hablo duro, él me muestra acá. Y si yo me quedo callado o hablo más suave, pues también me lo muestra, y con eso veo que tengo niveles de audio para grabar correctamente el video. En la tercera página tenemos el tiempo de salida de audio, porque la cámara tiene un puerto para audífonos que yo puedo utilizar para monitorear como tal el audio. Y esto me dice si yo voy a ver la imagen en tiempo real, a escuchar el audio en tiempo real mientras se está hablando, y probablemente la imagen tenga un retraso, o si yo quiero sincronizar el audio de la imagen con los labios como tal. Es decir, que cuando yo escuche a la persona hablar, realmente vea como que está hablando, no haya un retraso, porque la imagen va a tener un retraso. Esto por lo general pues es solo para la parte de monitoreo de audio. Reducción de ruido de viento pues es simplemente un filtro artificial que se le aplica al sonido en los videos, y esto no se debería utilizar. Es mejor utilizar algún plugin como de Adobe Audition o alguna cosa que te permita pues hacer esto en post con mayor calidad. Tenemos la parte de marcador visual, en donde yo puedo tener, por ejemplo, si lo activo, yo puedo tener, digamos, un marcador central. Vamos a ver acá esta parte. Bueno, este central no me está mostrando nada. Podríamos tener un aspecto, por ejemplo 4:3. Ok, aquí no me lo muestra. Si yo estuviera grabando esta parte de video, sino que estuviera, pues, si no tuviera el conector de HDMI, me lo mostraría. Pero tú puedes experimentar con esta parte. Lo que hace es mostrarte unas guías para tú saber como diferentes proporciones y tamaños, o una guía de encuadre, cómo te pueden servir como tal en el momento de grabar video. En este momento no me funcionan, por lo que te digo que estoy exportando este video a una señal HDMI. Modo de luz de video es cuando conectamos, por ejemplo, un flash o una luz dedicada directamente en el hot shoe de la cámara. Algunos flashes tienen una luz LED, con esta la puedo controlar. Y película con disparador se refiere a si yo puedo empezar a grabar un video con el botón de tomar la foto. Esto es algo que muchas personas habían pedido y Sony finalmente lo sacó. Personalmente no me gusta. Tenemos la parte de obturador y steady shot. Steady shot se refiere a la estabilización óptica tanto del lente como del sensor. Entonces aquí la primera opción es toma silenciosa, solo aplica para fotografía, que es cuando no utilizamos el obturador mecánico, sino que utilizamos el obturador electrónico. La siguiente opción es utilizar obturador electrónico de primera cortinilla y mecánico de segunda, que sería como el intermedio entre full mecánico, en donde habría mecánico en la primera y mecánico en la segunda, o full electrónico, en donde sería electrónico los dos. Esta es la mejor configuración para la gran mayoría de casos. Si te interesa saber más de esto o aclarar un poco las dudas, cuéntame en los comentarios. Tenemos la opción de liberar sin objetivo. Se refiere a que si la cámara no detecta un lente, va a tomar la foto o no. A eso se refiere liberar. Esto es útil cuando se utilizan lentes clásicos adaptados que no tienen contacto electrónico, y por lo tanto la cámara cree que no hay lente, que no hay objetivo colocado. Es muy bueno. Lo que no es tan bueno es disparar y hacer fotografías sin tarjeta de memoria. Ya me pasó un día que hice como 20 fotos espectaculares y se perdieron porque no había memoria y la cámara simplemente no me decía nada. Inhabilitando esta captura sin tarjeta no me permite tomar la foto y me saca un aviso grande que me dice no has puesto la memoria. Entonces es más fácil darse cuenta a tiempo. La parte de steady shot se refiere a la estabilización óptica. A veces es bueno desactivarlo si la cámara va a estar en un trípode para grabar video. De resto se debería utilizar en todos los demás casos. Y finalmente, si yo utilizo un lente manual, en este caso está automático, pero yo podría incluso venir aquí, colocarle manualmente el lente que le coloqué porque no detectó, al no ser electrónico, cuál es la distancia focal y, por ejemplo, preconfigurarla acá según el tipo de lente que yo tenga. En este caso, como estoy utilizando un lente electrónico, lo dejo en automático y listo. Tengo la parte de zoom, en donde puedo hacer un zoom digital, que es un zoom muy bueno. Realmente Sony le llama Clear Image Zoom, y en este caso se denomina zoom óptico nomás para los lentes que tienen el power zoom, o zoom digital. El zoom digital es agrandar la imagen y hacer un postprocesamiento. La parte de zoom imagen clara o Clear Image Zoom es realmente un algoritmo espectacular de Sony
que te puede permitir obtener hasta 1.5, creo yo que es como el límite decente de zoom sin que siquiera se note que se hizo algún postprocesamiento. Y esto en esencia hace que tus lentes sean realmente un poquito más largos, o sea, por lo menos este es un 24 milímetros, pero yo podría utilizar el zoom para convertirlo, en este caso, en un 48 milímetros, y pues en este caso 2X me permite porque estoy en Full HD, en 4K me permite máximo 1.5. Bastante útil esa parte. Y finalmente pasamos por acá a la parte de visualización o revisión automática. El botón DISP es la parte superior de la rueda frontal que me permite intercalar entre diferentes visualizaciones. Por ejemplo, acá tenemos sin ninguna distracción, o si tengo el histograma en algún momento, si tengo como el nivel de saber si la cámara está rotada o está bien estabilizada, y finalmente todas las opciones, que es el que más me gusta. Tenemos intercalar entre el Finder o el visor y el monitor. Cuando estamos en fotografía, esta opción, bueno, en fotografía y en video, pero sin grabar esto en HDMI, esta opción va a estar activada y me va a permitir cambiar entre ellas, ya sea automáticamente con el sensor o manualmente a través de un botón. Tenemos la opción de ajuste de cebras, que yo podría activar estas cebras para saber cuándo tengo sobreexposición. Entonces, si yo tengo, vamos a ver las cebras en que las tengo, nivel de cebra, yo podría por lo menos colocarle 100 o 100 más. En este caso no está sobreexponiendo. Bueno, me imagino que es por lo mismo que tengo conectado este grabador, pero en este caso simplemente activar las cebras es colocar unas líneas así similares como se ven allí en la parte izquierda en las secciones o áreas que están sobreexpuestas. Esto me ayuda a componer la imagen de manera que no pierda información. Línea de cuadrícula, tengo la regla de los tercios. Como puedes ver aquí no me la está mostrando, hay muchas cosas que se desactivan cuando uno está grabando la pantalla, pero bueno, yo podría utilizar esta o una cuadrícula cuadrada o la cuadrada más la diagonal, o simplemente no tenerla en absoluto. Tengo también la guía de ajuste de exposición, que en mi caso no me gusta porque lo que hace es mostrar estos números grandísimos arriba de los que están abajo, y realmente pues son los mismos que ya estoy viendo cambiar cuando no tengo esto activado. Entonces, por ejemplo, aquí yo igual veo, se me pone naranja en la parte de abajo cuál es mi apertura y no necesito ver eso. Si a ti te gusta, lo puedes activar sin ningún problema. También tenemos la parte de visualización en directo. ¿A qué se refiere? A que en este caso que estamos utilizando los efectos de ajuste activados en fotografía y sin el grabador conectado, tendríamos activado o desactivado. Activado se refiere a que si yo tengo, por ejemplo, el ISO 100, la apertura en f22 y la velocidad en 1/8000 y estoy dentro de la casa, probablemente la foto se va a ver negra. Yo podría desactivarle que la foto se vea negra y ponerla que me la muestre independiente de las configuraciones que tengo. Eso es desactivado. Si lo pongo activado, significa que los ajustes tienen un efecto en la visualización en directo. A eso se refiere esa opción. Tengo longitud de captura continua. Este es como el tamaño, la duración del buffer, que es simplemente una barrita que me muestra cuántas fotografías me queda por tomar cuando estoy haciendo 10 fotos por segundo o alguna captura en ráfaga. Aquí lo puedo colocar, si lo muestro siempre, pues si no estoy utilizando ráfaga no tiene sentido. Si nunca lo muestro, si estoy haciendo ráfaga, si no sé que se me va a llenar, probablemente no sé cuándo parar y guardar un poco ese buffer, o si mostrarlo solamente durante la captura de imagen. En este caso me parece bastante útil. También tenemos la revisión automática, que lo que hace es colocar la foto que acabas de tomar 2, 5, 10 o ningún segundo allí en tu pantalla para que la veas inmediatamente después de tomarla. En mi caso, personalmente no me gusta tenerlo, entonces la desactivo. Tenemos también la parte de operación personalizada. Aquí es donde podemos escoger, por ejemplo, las teclas. Por ejemplo, la rueda frontal, que le llama rueda de control. Aquí es donde podemos ponerle que nos ayude con el ISO. El botón personalizado 1, el C1, lo coloco en mi caso para la amplificación de enfoque, y todas las demás configuraciones de la cámara
Si quieres que haga un video al respecto de cómo configuré mi cámara y cómo tengo estas diferentes opciones, pues me lo cuentas en los comentarios, porque aquí es donde tú puedes incluso, como puedes ver, este es el menú de imagen, este es el menú de video, de fotografía y de video, y puedo configurarlo diferente según lo que yo necesite. Incluso tengo personalización para cuando estoy viendo las fotografías, entonces es una cosa realmente increíble. Tengo también la opción del menú función, que el menú función se refiere a cuando yo presiono la tecla Fn y veo todas estas opciones. Entonces, como puedes ver, arriba hay 6 y abajo hay otras 6. Entonces, estas 6 son las de arriba y estas 6 son las de abajo. Yo aquí puedo clicar cualquiera de estas y venir a seleccionar de entre la cantidad de cosas que tengo por seleccionar, la que más me sea útil en ese lugar. Tengo el ajuste del dial, en donde yo puedo colocar la rueda frontal para mover la apertura o la velocidad, y lo mismo con la rueda que es hacia atrás, o sea, no la frontal de abajo, sino la de arriba. Arriba en la cámara hay 2 ruedas, entonces si estas funcionan, ya sea para que la de adelante mueva la apertura y la de atrás la velocidad, o viceversa, porque hay personas que están acostumbradas de otras cámaras a que funcione diferente a como Sony funciona por defecto. Y finalmente tengo la rotación también de si la voy a tener inversa o normal. Entonces, si yo girarla, por ejemplo, hacia la derecha la aumenta o hacia la derecha la disminuye, y lo contrario. También tengo, por ejemplo, el dial de compensación de exposición. Se refiere a si yo con la rueda normal voy a compensar exposición, y en mi caso no me es útil porque esta cámara tiene una rueda dedicada para la compensación de exposición. Esto normalmente es útil para otro tipo de cámaras. Tenemos el botón Movie, el botón de grabación de video o película, y se pregunta si es siempre o en solo modo de película. Quiere decir que si nosotros estamos en modo de fotografía, prioridad apertura o program o auto o cualquier otro modo, yo podría empezar a grabar video allí en ese modo. Entonces, en ese caso lo tendría en siempre, y si yo quiero solo grabar video cuando esté en modo de video, pues lo coloco obviamente solo modo de película. Esto de bloquear las partes funcionales es una manera de que yo dejo presionada una tecla y bloqueo todas las ruedas. Realmente no sé cuál sería el uso de esto, pero allí se puede activar. Y estas señales de audio se refieren como tal a los beeps que hace la cámara, por ejemplo, cuando enfoca y demás, los sonidos que ella produce para indicarme cosas. Entonces, con eso terminamos las 2 primeras pestañas de cámara, y entonces ahora pasamos a la parte de red. Tendríamos lo mismo de siempre, la parte de función de enviar a smartphone, en donde yo tendría aquí, por ejemplo, la configuración de si quiero enviar el proxy y el original, o si quiero enviar, por ejemplo, solo el proxy. Y bueno, todas las demás configuraciones. Si quieres saber un poco más de esto, puedo hacer un video al respecto, porque se nos puede volver un poco largo. Lo mismo con enviar el ordenador, la transferencia en FTP, ver en televisión con cable HDMI, controlar con smartphone es otra de esas opciones que están allí. El modo avión, si yo quiero simplemente desactivar el Bluetooth y el Wi-Fi para ahorrar algo de batería, lo puedo hacer. Y bueno, todos los ajustes, Wi-Fi, Bluetooth, ubicación en caso de que yo quiera conectar el GPS en mi teléfono con la cámara y que las imágenes queden geoetiquetadas, editar el nombre del dispositivo, importar un certificado para FTP, restablecer configuraciones de red, mejor dicho, todo lo que yo quiera hacer acá en términos de conectividad. Estas opciones son las mismas opciones que aparecen si yo voy a visualizar una fotografía como tal. Entonces yo puedo proteger la fotografía, rotarla, borrarla, puntuarla de 1 a 5 estrellas, bueno, ajustar los diferentes valores, especificar la impresión que pues, puede o no puede ser útil dependiendo de lo que tú lo utilices, copiarlas, hacer una toma fotográfica de un video, o sea, sacar una imagen de 8.3 megapíxeles de un video en 4K, hacer el aumento, que normalmente lo podemos hacer con los diferentes botones, ver unos diapositivas si le queremos mostrar a alguien las fotos que hemos tomado o algo así. También podemos seleccionar la tarjeta de memoria, si es la 1 o la 2, desde la cual vamos a ver los archivos. Solamente podemos escoger una u otra, y esto depende del modo de grabación que estemos utilizando. También tenemos el modo de visualización, que yo puedo ver por fecha, por carpetas, solo videos de este formato o de este otro. Tengo también el índice de imágenes. Si yo voy a ver las imágenes pequeñas, son solo 25, o grandes, solo 9 en pantalla.
También puedo ver la carpeta o el grupo como tal que estoy analizando en este momento, o veo todas las imágenes juntas. También puedo ver la rotación. Esto me permite que si yo giro la cámara para imágenes verticales, que la imagen automáticamente se gire como ocurre en los teléfonos celulares. Esto es bastante útil para las imágenes verticales, entonces yo lo tengo activado automáticamente. También tengo la parte de ajuste de salto de imagen, que es cuando yo quiero ver diferentes fotos. Entonces yo podría ver, por ejemplo, con el dial frontal, con la rueda del frente, solo las imágenes protegidas, o solo las que tienen valoración cualquiera, o solo las de una estrella, 2, 3, 4, solo las de 5 estrellas, o solo las que no tienen. Es bastante útil cuando yo utilizo la protección o la calificación. Si no utilizo esta opción, entonces esto no me sirve para nada. Pasamos por acá a la parte de ajustes 1, que es ya la 1, 2, 3, 4, quinta pestaña. Entonces aquí tenemos primero que todo el brillo del monitor, que lo podemos configurar en normal o tiempo soleado. Aquí no me figura la opción de escogerlo porque estoy grabando, pero entonces tiempo soleado va a amplificar el brillo y va a permitir más fácilmente ver la imagen en exteriores. Tengo también el brillo del visor, lo mismo, puedo configurarlo manualmente. Tengo la temperatura de color del visor, si por alguna razón tú consideras que no está bien calibrada. Tengo la asistencia visual de gama, esto es para utilizar el tipo de diferentes gamas como HLG, HDR, SLOG para video. Entonces esto lo que nos hace es colocarnos una conversión, una transformación sobre la imagen para verla normal y no verla como pues un negativo digital. Tenemos los ajustes de volumen, que esto es el volumen de los sonidos de la cámara directamente, como que tanto, por ejemplo, si yo voy a ver un video y escucho lo que se grabó como audio en ese video, qué tanto volumen va a tener, o incluso el bip cuando se hace el autofocus. Este confirmar borrar, primero me dice si yo quiero que, si yo hundo la tecla de borrar y la de aceptar, voy a cancelarlo o voy a borrarlo. En mi caso yo lo tengo primero cancelar para evitar borrar por error, que yo para borrar tenga que subir y seleccionar la opción borrar. Entonces es bastante útil por ese lado. Calidad visual es un menú que está mal traducido, se refiere a la calidad de la pantalla, realmente, display quality. Entonces esto es simplemente si yo quiero que la pantalla tenga una calidad alta o estándar. Realmente no he visto como diferencia en alguna de las dos, y como que se supone que en estándar se puede ahorrar un poquito de batería, no tengo ni idea. Tenemos la hora de inicio de ahorrar energía. Realmente, debido a que yo antes lo tenía como en un minuto o algo así, la pantalla se apagaba, pues se me apagaba en momentos inoportunos, se demoraba en volver a iniciar, y también me pasaba que al verla apagada en realidad estaba encendida y se me quedaba encendida, y realmente aquí la batería sí disminuye. Entonces prefiero que esté prendida y yo verla prendida y tener que apagarla manualmente. Tenemos acá la temperatura de apagado, en donde vamos a evitar, si se nos recalienta la cámara, que se apague y se nos dañe, como por ejemplo la grabación de video. En fotos no va a afectar. Puedo escoger de si esa temperatura va a ser alta o va a ser estándar. Alta, sé de fuentes directamente de Sony, no afecta el sensor ni la cámara ni produce ningún daño, y por eso colocaron la opción. Personalmente lo pongo en alto para sacar el máximo provecho de la cámara y poder grabar el máximo tiempo posible. Selector de NTSC y PAL, pues realmente PAL o NTSC es dependiente de la región en la que tú estés. Probablemente ya lo tengas bien configurado, pero si debes cambiarlo, aquí está, y se va a reiniciar la cámara por completo. Entonces eso sería la opción. Modo de limpieza, con el estabilizador del sensor se hace una sacudida del sensor. Tú puedes quitar el lente, activar este modo, y él va a sacudirse el polvo que tenga encima superficial. Puede servir para eso. Operación táctil viene desactivada por defecto y nos permite habilitar el panel táctil, la pantalla táctil de la cámara, que es justamente lo que nos da la opción de seleccionar nuestro punto de enfoque, hacer más cosas. Realmente no utilizar los menús, pero sí por lo menos mover el punto de enfoque, que es súper importante. En la siguiente página tenemos ajustes de pantalla y almohadilla táctil, que se refiere simplemente a que cuando tú estás utilizando el visor, tú puedes seguir utilizando la pantalla en modo táctil para seleccionar o mover tu punto de enfoque. Entonces aquí es donde escogerías solo pantalla o solo almohadilla, entonces, o ambas.
en ese caso seleccionarías. Y en la almohadilla, que se refiere pues al modo, pues a la forma de interactuar con esa pantalla en el modo táctil, está si lo vamos a utilizar en modo vertical, si lo vamos a utilizar por ejemplo en la posición relativa o absoluta, y si tenemos por ejemplo esa área de operación en toda la pantalla o en solo una pequeña región, ya sea que por lo menos yo tenga, a muchas personas les pasa que colocan el ojo en el visor y automáticamente la nariz queda tocando la pantalla, entonces yo podría desactivar el área donde la nariz toca la pantalla y poner el dedo donde voy a mover el punto de enfoque un poco más a la derecha. Es una cosa increíble, nunca me imaginé que Sony fuera a incluir una configuración así de avanzada. Tenemos el modo de demostración. En este caso, casi nunca lo he visto activo, nunca lo he visto que me permita activarlo. La primera vez que lo veo, me imagino que es solo cuando uno conecta pues, la cámara a un grabador. Entonces esto simplemente cuando, por ejemplo, la tienen en un almacén y quieren mostrar las diferentes características. El TCV se refiere al timecode, que es una manera de exportar el tiempo de grabación para sincronizar diferentes cámaras en grabación de video. El mando a distancia es para control remoto infrarrojo. Esto activa el receptor infrarrojo para que esté susceptible a que puedan manejar, digamos, la cámara desde allí. Por lo general, si no tienes uno, si no usas uno, pues lo mantienes desactivado. Ajustes HDMI, no quiero tocarlos porque se me va a dañar la grabación, pero pues aquí podemos escoger las diferentes opciones de grabación. Y si vamos, por ejemplo, a mostrar la pantalla, como estoy haciendo en este caso, o vamos a mostrar el video. Tenemos también el selección de salida 4K. Si tengo un grabador externo que me soporta 4K, voy a ver esta opción y voy a poder seleccionar qué necesito utilizar allí. En este caso mi grabador es 1080, entonces no lo tengo. Conexión USB, puedo escoger entre almacenamiento masivo o MTP o diferentes configuraciones. Lo mismo la parte de LUN, en donde puedo tenerlo multi, que va a ser compatible con prácticamente todos los equipos, pero algunos no lo soportan, entonces utilizaría sencillo. La parte de alimentación USB se refiere a si voy a cargar la batería con el cable USB. En mi caso lo tengo activado porque la cámara no venía con cargador directamente en la caja, entonces aún no lo he comprado, entonces necesito que esto sea activado. Tenemos la parte de ajustes de PC remoto, nunca lo he usado, no tengo ni idea qué hace. Finalmente la parte de idioma, en mi caso me gusta más en inglés, pero lo tengo en español para este video. Tengo la parte pues de configuración de fecha y hora. Esto es lo primero que yo tengo que ajustar en el momento en que enciendo la cámara por primera vez. Y también sé si tengo el horario de verano o no, junto con la zona horaria. Y el área pues como tal que voy a utilizar. La información de copywriting me permite, por ejemplo, ver o ajustar si yo voy a colocarle a mis fotos quién es el autor y cuál es el titular como tal de esos derechos de autor. Yo te recomiendo que esto lo ajustes también en cuanto configures por primera vez tu cámara. O si no lo has hecho, pues que lo hagas cuando puedas. Tenemos la opción de formatear la memoria. Entonces tendríamos las dos opciones. En este caso solo tengo una en la cámara. Tenemos la parte de número de archivos o nombre de archivos, en donde yo voy a reiniciar, por ejemplo, cada cierto tiempo esos números, o voy a continuar con una serie. Y finalmente, como quien dice, un prefijo para los archivos, que en mi caso pues es las iniciales de mi nombre. Por lo general vienen DSC por defecto. También tenemos la parte de ajuste de soporte de grabación. En otras palabras, cómo voy a almacenar los archivos en las diferentes tarjetas de memoria. Entonces, por ejemplo, puedo darle prioridad a la 1 o a la 2 para que grabe primero allí, o como para que primordialmente se almacenen ahí. Y tengo estas diferentes opciones. Vamos a verlas una por una desde el inicio. Primero, estándar, va a llenar primero la que le dije prioritaria, la 1, y apenas esa se llene va a pasar a la segunda. Entonces, si las dos tarjetas tienen diferentes almacenamientos, pues una se va a llenar primero, la prioritaria se va a llenar primero. Ese es el modo estándar. Tengo grabación simultánea de fotos, que graba las fotografías en las dos tarjetas al mismo tiempo, pero los videos solo en la prioritaria, que es la 1. Tengo grabación simultánea de video, que hace lo mismo que te dije con las fotos, pero con los videos. Graba videos a las 2 y fotos en la prioritaria, que es la 1 en este caso. Grabación simultánea de fotos y videos, que es como lo tengo yo configurado para que me haga un respaldo y que yo, si se me pierde el archivo, lo pueda recuperar. Pues en este caso las fotos y los videos van a ambas. Prioritariamente a la primera, pero van a ambas.
Tengo también la opción de separar RAW en una tarjeta y JPG en otra, o JPG en una, la prioritaria, RAW en otra, según el orden que yo quiera, o separar fotos en una, videos en otra. Realmente es bastante útil. Por ejemplo, cuando yo tengo RAW en una, JPG en otra y grabo video, la prioritaria se lleva el video, lo mismo que en esta, ¿sí? Entonces, y por ejemplo, cuando estoy utilizando en una fotografía y en otro video, los RAW y los JPG se van a la primera, el video, sin importar el formato, se va a la segunda. Así que estas son las opciones. En mi caso me gusta utilizar la simultánea para tener un backup, un respaldo de las dos. Y pregunta si quiero conmutar automáticamente entre las dos tarjetas, es decir, que si se llena una paso a la otra. En este caso no veo por qué no activarlo. Tenemos también la selección de carpeta de grabación. No tengo ninguna carpeta creada, podría crearla y al crearla venir a seleccionar cuál quiero utilizar. Yo realmente la organización de carpetas y archivos la hago después, ya como tal en el computador, entonces no le utilizo esta opción. Y también tengo la opción de nombres de carpetas en la forma normal o en formato de fecha, en donde la cámara crea una carpeta con la fecha y la hora o lo que sea pues de que vayamos a utilizar por diferentes días. Tenemos también recuperar base de datos de imagen. Eso es cuando yo hago algo que no debo en el computador con mi tarjeta de memoria y luego la coloco en la cámara y sale un error. Allí tengo la opción de corregirlo, si es posible. Ver info del soporte se refiere, por ejemplo, a cuántas fotografías, videos, por ejemplo, cuántas fotos y videos me caben como tal, o grabación en duración de tiempo de video me cabe en la memoria. En este momento no sé por qué no muestra cuántas fotografías podría tomar, pero pues allí aparecería. Finalmente la versión de la cámara y del lente va a aparecer aquí, en donde yo puedo ver si está actualizada o si todavía, pues si existe una nueva versión del firmware y pueda actualizar. Y por último, en esta pestaña tenemos el restablecimiento de ajustes que me quita todo y me lo vuelve como la cámara estaba de fábrica. Esto puede ser útil, por ejemplo, si vendes la cámara, se la vas a entregar a alguien que la configure desde cero. Finalmente, algo muy bueno de esta cámara es que tenemos el modo Mi Menú. El Mi Menú, tenemos acá dos pestañas. Una que viene por defecto, vacía, y la segunda, que es la que me permite, por ejemplo, añadir un elemento. Entonces yo puedo, digamos, decidir si yo quiero que este APS-C o cualquier otra de estas cosas la que se me ocurra poner ahí, por ejemplo, el balance de blancos, yo lo puedo añadir acá. Una vez que he añadido, yo ya tengo este acceso directo, por ejemplo, en mi menú, en la parte 1. De primero, yo puedo escoger el orden y puedo tener múltiples pestañas y puedo estructurar esto de la manera que yo quiera. Entonces, pues aquí yo tendría la forma de acceder directamente, como por ejemplo acá el balance de blancos, puedo volver a la configuración que tenía y listo, desde un menú personalizado. Obviamente esto es diferente y por ejemplo yo también puedo borrar un elemento, digamos este balance de blancos que añadí. Es diferente a los botones personalizados, pero es una opción que me permite realmente tener accesos directos. Por ejemplo, yo tengo el brillo de monitor que me permite, si estoy en interiores es muy brillante, lo desactivo o lo mermo, y si estoy en exteriores lo aumento. Por ejemplo, el soporte de grabación y bueno, diferentes configuraciones que yo podría como tal tener allí. Así que pues esto fue como una revisión de todo el menú completo de la Sony A7 III. Espero que te haya gustado. Cualquier duda o inquietud que tengas me la haces saber en los comentarios, y si quieres que haga un video más en detalle sobre algún área en particular, me lo dejas saber y probablemente podré hacerlo muy pronto. Te agradezco mucho y nos vemos en la próxima.